vamos a culminar con la sesión de agua en el suelo y los factores que afectan el movimiento del agua. En las clases anteriores pues vimos el movimiento de agua a través del perfil del suelo, que este es causado por la fuerza de tensión y fuerzas gravitacionales en la matriz del suelo. Y la matriz, como ven, y como sabemos, es heterogénea y consiste en un laberinto de poros que varía en forma y tamaño, que se conectan a través de pequeños canales y fisuras. El agua es contenida en la matriz del suelo por la fuerza de tensión en la interfase de aire y agua en los mismos poros. Eh, Vimos también ahí el ascenso del nivel del agua a través eh, a través de los poros, a través del fenómeno de capilaridad. También lo que era la variación de la humedad en el suelo, definimos la humedad como teta, que es una relación de volumen de agua sobre el volumen total del suelo. Y también comenzamos a mirar temas de la infiltración, es decir, cuando viene la precipitación, el suelo tiene una alta capacidad para absorber eh, el agua y a través de un proceso que vamos a conocer o que conocemos como el proceso de infiltración, ¿no? Pues veamos cómo es el proceso del movimiento del agua a través de los poros. Hay un ejemplo de cómo el agua se transmite a través de la porosidad. Pues este es un ejemplo de laboratorio que recoge un paño o toalla en la cual tiene poros y vemos cómo va ascendiendo el agua a través de la capilaridad y por ende también vemos que es capaz de transmitir cierto flujo de agua de un sitio a otro, ¿no? Vimos también cómo el humedecimiento y secado era diferente a través de una explicación de una curva. Vimos esta curva donde eh, eh, dibujamos lo que es el contenido de agua teta contra la presión que existe en el suelo y miramos que si la concentración o perdón la humedad en el suelo estaba en saturación, si arrancamos eh, el proceso de secado del suelo, vamos a cambiar de color un momento acá, pues vemos que el cambio de humedad cuando el suelo va secándose hasta llegar a una humedad de cero, pues sigue un camino diferente al proceso, cambiar de color nuevamente acá, al proceso que es cuando se habla de humedecimiento. Es decir, aquí vemos cómo se va humedeciendo el suelo y en ese procedimiento de humedecimiento el suelo va adquiriendo una humedad hasta llegar a la saturación y que para un valor de humedad podemos tener diferentes valores de presión en el suelo, pues dependiendo si el suelo viene de secado o viene humedecido. Y que eso pues dijimos que dependía pues obviamente de las fuerzas que existen de succión y humedecimiento del secado por el mismo proceso de los tamaños de los poros, ¿no? También eh, vimos lo que era el flujo en el suelo saturado. Les pregunté si conocían de la ecuación de Darcy, y la ecuación de Darcy, como se expresa acá, es el caudal igual a una constante, obviamente con signo negativo por el flujo en este sentido, y esto multiplicado por el gradiente hidráulico, que no es más que la diferencia del nivel de energía sobre la longitud que tiene
el sistema, como lo vemos acá en esta gráfica o esta representación, multiplicada por el área que es el área perpendicular al flujo de agua, ¿no? Y entonces dijimos que esta misma ecuación pues sirve para representar el flujo de agua en la zona no saturada. Es decir, eh, hicimos una comparación, perdón, en la siguiente diapositiva, de lo que era la ecuación de Darcy, que ya vimos, y que había una constante K, que en vez de ser la constante saturada, es una constante no saturada, multiplicada por el diferencial de la cabeza hidráulica delta L, y la cabeza hidráulica en el caso del flujo no saturado es la energía de posición más lo que sería la presión de succión, todo dividido por la longitud, ¿no? Es el mismo concepto, la misma ecuación, simplemente lo que cambia es que una constante es no saturada del suelo, obviamente va a ser diferente y va a ser menor que la constante saturada, y lo que es la cabeza de presión, pues obviamente en este caso, y como lo vimos en el desarrollo de la clase, depende de la profundidad a la cual nos encontremos. De esa manera explicamos el movimiento hacia arriba por los procesos de capilaridad, que va desde la zona saturada hacia la zona no saturada, y por ende hay una franja de capilar dentro del suelo, donde se divide lo que es zona no saturada, o la zona badosa como la llamamos, y la zona saturada, ¿no? Entonces arriba de la tabla de agua, o sea, aquí estaría el nivel freático, encontramos entonces esa franja que hablamos que era de alrededor de unos 60 centímetros. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es el movimiento hacia abajo, es decir, ya el proceso de filtración del agua en el suelo, ¿no? Ese movimiento hacia abajo, pues vamos a mirar, eh, por ejemplo, cuando hablamos de la profundidad de la lluvia, siempre hablamos que una unidad de longitud medido en milímetros, y lo que hacemos es que suponemos que esa cantidad, por ejemplo, si hablamos de que cayeron 2 milímetros de lluvia, esos 2 milímetros de lluvia caen sobre una superficie eh, o de un área de una unidad. Es decir, si nosotros tenemos entonces un área de 1 metro cuadrado, quiere decir que cayó un volumen de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por cada metro cuadrado, ¿no? Lo cual equivale a decir que son aproximadamente 2 litros de agua por metro cuadrado. Pero que nosotros en hidrología utilizamos entonces las unidades de longitud tanto para expresarnos en temas de energía mecánica, y también en términos de volumen, ¿no? En términos de volumen usamos entonces eso. Entonces, vamos a mirar en esta es una figura del libro de Hendrix, eh, que tenemos 2 milímetros de lluvia que caen, y esos 2 milímetros de lluvia se infiltran en el suelo, ¿no? O sea, 2 milímetros de lluvia que caen y se infiltran, quiere decir que no se genera procesos de escorrentía, es decir, que esa cantidad de agua que se infiltra, y vamos a hablar que se infiltran en una hora, pues se van a encontrar entonces en el suelo. Entonces aquí está el suelo, y pasaría después de este tiempo a, a pasar el agua eh, a ocupar los espacios vacíos. En este ejemplo, se supone entonces que en una hora se infiltran esos 2 milímetros de lluvia en un suelo que tiene una porosidad de 0.35. Quiere decir que
Si se llenara todo y se saturara de agua, pues se ocupan todos estos espacios. Y que el agua tiene un contenido de humedad inicial de 0.15, es decir, que arranca ya con algunos espacios ocupados. Entonces, si se supone que la porosidad es efectiva o que todos los poros están interconectados, el espacio a ocupar sería entonces la diferencia entre la porosidad, que es 0.35, menos la humedad inicial existente, que es de 0.20, ¿no? Ese sería como el espacio que, que habría que ocupar. En lo que cae de lluvia o lo que se infiltra es 2 milímetros, y ya dijimos que por unidad en un metro cuadrado equivale a tener 0.002 metros cúbicos de agua, es decir, los 2 litros de agua por metro cuadrado. Y para entender lo que es la porosidad, en un 35%, pues, y si tenemos que la humedad es del 15% es agua, pues entonces quiere decir que el 20% es aire. Es decir, que realmente estamos dejando, vamos a ocupar ese 20% con el agua de los 2 milímetros. Y el suelo, que es la matriz sólida, ocupa el 65%. Entonces, vamos a mirar cuál es la profundidad a la cual llega esa cantidad de agua dentro de este suelo con estas condiciones. Como ya dijimos, es ver en el suelo entonces cuál es esta profundidad a la cual llega el agua teniendo en cuenta esas condiciones. Entonces el volumen eh, que está disponible es el 20%, es decir que si tenemos el área, que es un metro cuadrado, por la altura, y lo multiplicamos por punto 20, entonces quiere decir que este es el volumen de agua que está disponible, y sabemos que el volumen de agua que hay que infiltrar es 0.002 metros cúbicos. Entonces de aquí despejamos la altura, y al despejar entonces la altura o la profundidad de infiltración, nos da que el agua alcanza entonces una profundidad dentro del suelo de unos 10 milímetros. Eso estableciendo que se está saturando esa primera parte del suelo. De aquí podemos sacar varias temas. Lo que quiere decir es a qué velocidad, por ejemplo, efectivamente se está eh, eh, humedeciendo el suelo, y a qué tasa se está infiltrando. Pues vemos dos diferencias. Uno, que la velocidad es igual a la altura o la profundidad que se logró en el tiempo. El tiempo es una hora y sabemos que la altura fue 10 milímetros. Entonces la velocidad efectiva, esto eh, de esta infiltración es de 10 milímetros por hora. Más sin embargo, la tasa a la cual el agua se infiltra, sabemos que son 2 milímetros de agua en una hora, ¿no? Entonces, una cosa va a ser la velocidad eh, de infiltración, y otra va a ser entonces la tasa. Entonces, la tasa va a ser la precipitación o la profundidad del agua por la unidad de tiempo en la cual nosotros podemos medir, y la velocidad efectiva la podemos poner en función de lo que es F, y quedarían las siguientes ecuaciones, ¿no? La tasa de infiltración F sería entonces la cantidad de agua, la profundidad por la unidad de tiempo, la profundidad de infiltración, es decir, hasta cuántos milímetros se infiltra, sería igual a la cantidad de agua de precipitación sobre la diferencia entre la porosidad y la humedad inicial existente en el suelo, y la velocidad efectiva en milímetro hora sería la tasa de infiltración F sobre entonces nuevamente eh, la porosidad efectiva menos la humedad existente. Ahí nos podemos preguntar entonces qué pasa cuando la lluvia es mayor que la tasa de infiltración. Entonces ya sabemos que si cae más agua de la
capacidad que tiene el suelo de infiltrar, entonces se produce el encharcamiento y realmente la infiltración va a cambiar en el tiempo. Es decir, la tasa de infiltración a medida que se va humedeciendo el suelo pues va a ir cambiando, y de eso se trata de buscar las ecuaciones. Pero vamos a mirar cómo se mide en el campo. En el campo existen equipos. Esta es una muestra de uno de los equipos. Acá en la universidad tenemos un infiltrómetro. Dada la oportunidad vamos a llevarlo a la clase. Este es un infiltrómetro de anillos. Este no lo hay, pero incluso en un proyecto de grado los estudiantes fabricaron este infiltrómetro siguiendo las recomendaciones dadas. En este caso se tiene una botella que manda un flujo de agua constante para mantener un nivel de agua constante sobre un primer anillo. Como vemos aquí hay dos anillos, hay un primer anillo y un anillo externo, un anillo interno y un anillo externo, y la intención es mantener constante una profundidad sobre el suelo, una profundidad H sub 0 sobre el suelo, con el fin de generar una tasa constante de infiltración. La constante pues es un decir, porque obviamente esto varía con el tiempo. Entonces, si uno mide la diferencia de nivel o el volumen de agua que se va utilizando en esta botella, entonces uno puede saber medir el tiempo y el volumen de agua que se está infiltrando. Entonces, con tiempo y volumen, pues nosotros podemos establecer cuál es el verdadero caudal. Aquí hay un video que nos muestra lo que es esta técnica del infiltrómetro con doble anillo. Con un martillo se hace este tipo de trabajo para evitar que se maltrate el infiltrómetro. Se coloca el segundo anillo. Todo debe quedar al mismo nivel. Esto con el fin de que el suelo no se muestre tan diferente en la orilla y permita una infiltración rápida en esos extremos, ¿no? Equipo para medir el nivel. Para amortiguar el golpe del agua.
se empieza a medir entonces cuál es el cambio de volumen. En este caso, como no se usa la botella, pues hay que constantemente llenar con agua los dos anillos e ir midiendo cuál es la tasa de infiltración, es decir, cuánto va bajando el nivel. Y se dice que cuando ya la tasa de infiltración ya es constante, pues ya se deja de hacer esa medición. Bueno, esto es lo que sucede en el suelo, que realmente tenemos la profundidad del agua voy a tomar un color acá, perdón, la profundidad del agua por encima, un H sub 0, entonces la recta de posicionamiento Z sería es decir, cada vez que vamos bajando, pues la energía de posición pues va disminuyendo, bueno, aumentando en forma negativa. Este sería la presión total. Aquí sería la presión en el suelo saturado. A medida que vamos descendiendo, pues va aumentando, pero cuando el suelo está parcialmente saturado, esta presión va disminuyendo hasta que se vuelve una presión negativa, y obviamente la altura total va disminuyendo también acorde con la profundidad y obviamente la presión. Existen varios modelos que lo que hacen es tener en cuenta la variación, y aquí tenemos el suelo nuevamente, nuestro perfil de suelo aquí, y aquí la humedad, y registramos entonces cómo es la variación de esa humedad a través de la profundidad del suelo. Nuevamente esta es profundidad, vamos a poner completo la profundidad. Pues el suelo normalmente, como dijimos en la clase anterior, aquí hay una humedad residual θr, quizás arranca con una humedad inicial θ sub i, y empieza el proceso. Vamos a cambiar de color, el de azul, el proceso de humedecimiento, es decir, que hay un frente en el cual está completamente saturado y empieza a disminuir hasta llegar a la humedad inicial del suelo. Es decir, que el frente de humedad va a ir aumentando en el tiempo y avanzando de manera a través de, teniendo en cuenta que hay una profundidad, por así decirlo, encima. Esa profundidad, pues en algunas ecuaciones se desprecia para poder llegar a las expresiones que se conocen, debido a que ese H sub 0, pues si hay escorrentía, pues tiende a ser mínimo en comparación con los otros valores de energía que vamos a tener dentro del sistema. Entonces, la primera ecuación, o la más famosa, por así decirlo, es la ecuación de Green and Amp, que prácticamente, como vimos en la anterior, hay partimos de una humedad inicial, y en el perfil del suelo que está en contacto con el agua, pues tenemos que está completamente saturado. Entonces en el tiempo esto va avanzando, por aquí decirlo, la profundidad
en la cual avanza es una profundidad L, y aquí se define que hay un frente húmedo. Este frente, eh, el frente húmedo quiere decir que arriba de este frente estamos en una zona completamente saturada. Y en la parte de abajo estamos en una zona no saturada. Es decir, y aquí este frente va avanzando en el tiempo. Quiere decir que en un tiempo t, si esto se hizo en un tiempo t, entonces todo esto se humedeció. Por decir algo aquí, si algo no aquí, usted prácticamente la saturación se logra cuando se cubren todos los poros de agua, y este pues viene siendo la humedad inicial, que quiere decir que la cantidad de agua que entró viene siendo n menos la humedad inicial, ¿no? Y esa es la cantidad de agua que entró en esta volumen de suelo, ¿no? Entonces en este volumen de suelo decimos que tiene una profundidad L. Entonces ahí podemos establecer una especie de, de balance de cuánta cantidad de agua se está infiltrando en el suelo, y cada momento en el tiempo, como lo vimos en el equipo, podemos ir monitoreando entonces esa cantidad de agua o ese factor que después vamos a conocer como F. Viene siendo la tasa de infiltración, y el F mayúscula, como lo vamos a ver, viene siendo la acumulación. Entonces lo que está acumulado aquí, en este frente, en este momento, viene siendo la cantidad F, la cantidad de infiltración que se tiene. Y F viene siendo la velocidad a la cual va avanzando. Y dijimos que esto va a variar en el tiempo. La ecuación de Green-Amp tiene esta forma. Esto también es del libro de Hendrix. Es la tasa de infiltración, que está dada en milímetros por hora, es igual a la constante de hidráulica de conductividad saturado en milímetros hora, y esto multiplica a lo que hasta arriba pues es el delta H, y lo que está abajo viene siendo la distancia. Entonces, como la distancia con nuestra gráfica viene siendo L, esta distancia fue la que viajó el frente húmedo, y la diferencia de presión viene dado por la altura del agua y la eh, presión que tenemos nosotros acá, que en este caso es negativa, pero menos, por eso entonces aparece con signo positivo en la ecuación, ¿no? Entonces sería eh, la altura del nivel del agua más la cabeza de succión que hay en el frente húmedo más la longitud, y todo esto dividido por la longitud del sistema, ¿no? del frente húmedo. Entonces, si aquí hay unas recomendaciones que dice que las cabezas de succión está del orden de los 50 milímetros para suelos arenosos, y 316 milímetros para suelos de tipo arcilloso. De todas maneras, pues ahí veremos cómo encontramos esos valores, ¿no? Entonces, si nos vamos a una gráfica en el tiempo de esta ecuación, aquí está el tiempo en el eje de las X, y aquí está la tasa de infiltración F. Entonces arrancamos con un valor inicial de tasa de infiltración, y esta, como vemos, va descendiendo hasta que en el tiempo se iguala a la constante K, ¿no? Entonces quiere decir que en el tiempo vamos a tener esa infiltración hasta que llegue a un valor constante. Existen también otras ecuaciones. Ya vimos que la ecuación de Green and Amp. Ya después veremos la expresión completa. Antes quiero pasar a
a otra ecuación que es bastante utilizada, que es la ecuación de Horton, que tiene la, la forma que está ahí en la diapositiva, pero la explicación es similar. Perdón, vamos a hacer la gráfica, que está un poco torcido. Entonces, si nosotros graficamos en el eje de las X el tiempo y en el eje de la Y la tasa de infiltración, la ecuación de Horton no es más que semejante a la de Green and Amp, que arranca con un valor de tasa de infiltración inicial F sub 0, y como el suelo se va saturando, esto llega un momento en que va bajando la tasa hasta que se hace constante. Recuerden que en el ensayo se dice que se detiene cuando ya la tasa es constante, porque se logra tener, como quien dice, el equilibrio. Este valor de aquí viene siendo la tasa de infiltración final, como vemos en la ecuación, es F sub C. Y T pues viene siendo el tiempo, y alfa, que es la que determina la forma también de la curva, es una tasa de decaimiento. Como vemos, las unidades de horas a la menos 1. Entonces, esta es la forma de la ecuación de Horton, lo cual quiere decir que es una ecuación empírica, porque nosotros vamos a necesitar hacer mediciones en el suelo, o sea, mediciones de infiltración, como lo vemos en campo, para poder nosotros obtener entonces una curva con los datos, y a través de estadística fijar los datos a la curva, a este modelo, y con esto obtendríamos nosotros de lo que es el valor de alfa, y obviamente con los datos de campo tenemos F sub 0 y también F sub C. Es decir, que podríamos después modelar cuál es la tasa de infiltración o la variación de la tasa de infiltración en el tiempo. Entonces, este es un modelo, como les dije, de tipo empírico, y que necesita de mediciones, pero hay otros tipos de modelos que no necesitan mediciones, sino que se pueden basar en lo que son parámetros físicos, que también se los mostraré en su determinado tiempo. Entonces, con esto eh, concluyo esta pequeña parte de lo que sería la tasa de infiltración y los diferentes modelos que se utilizan para poder establecer esta tasa de infiltración. Y ya les dije, bueno, que la acumulada, que es la F mayúscula, pues viene siendo nada más que el área bajo la curva de infiltración, con el cual podemos saber cuál es la cantidad de agua que se ha acumulado en nuestro sistema de suelo. Bueno, por ahí concluimos esta parte. Voy a dejar una pequeña demostración de este sistema, para poder entender un poco en detalle. De todas maneras, estas ecuaciones están en el libro de hidrología de Bentichow, y la explicación y la demostración de las mismas también se encuentra en el libro de texto. Muchas gracias. Bueno, como vimos en el repaso de agua subsuperficial, que es el tema de la infiltración, en un perfil de suelo, vimos cómo el contenido de humedad varía con respecto a la profundidad del perfil del suelo, y que este arranca con un contenido de humedad de saturación y va cambiando ese perfil a medida que avanza la profundidad. Y tenemos entonces en una primera parte de esa profundidad una zona completamente saturada, una zona en transición y un frente mojado o húmedo,
como lo conocimos, que tiene una humedad inferior. Eh, Perfil de, de saturación o de infiltración va cambiando. Definimos la infiltración acumulada como la integral o el área por debajo de la infiltración o la tasa de infiltración que varía con el tiempo. Es decir, el F sub T, pues entonces viene siendo la derivada de la tasa acumulada con respecto al tiempo. Y que existen varias ecuaciones. Vimos la ecuación de Horton, que describe entonces cuál es esa función en el tiempo, que es igual a f sub c, que viene siendo una función crítica, más un diferencial de la función de la tasa inicial menos, perdón, esa es la tasa constante al final de la curva, y hay una constante de decaimiento. Vamos a llevar esta ecuación hacia el siguiente tablero para no copiarla. Ya ustedes lo vieron en el anterior video. Entonces, la ecuación de Horton, vimos entonces que podríamos graficar en el eje de las X el tiempo, y en el eje de la Y vendría la tasa de infiltración, y con esto pues la gráfica arranca con un valor de f sub 0, que sería la tasa inicial, y llegamos entonces a la f sub c, que viene siendo la tasa constante, y la curva nos daría así de esa forma. Obviamente la constante k afecta la forma de la curva. Ahí vemos la constante K1, la constante K2, y sabemos que en este caso K2 es más grande que K1, y por eso la diferencia entre las dos curvas, ¿no? Ya mirando entonces la acumulación, nuevamente entonces arrancamos con una tasa acumulada a cero, y esa sería la curva de acumulación, que no es más que el área bajo la curva, como lo vimos, ¿no? Y que esa sería la ecuación de este modelo de Horton, que dijimos que era un modelo netamente empírico. Por otro lado, tenemos el modelo de Green-Amp. Este modelo, pues, arrancamos con una figura semejante. En la parte superior tenemos el perfil del suelo con una altura H sub 0 de nivel de agua. Aquí vamos a ver cómo es la variación con la profundidad del suelo con la humedad, y obviamente pues esta humedad al principio tenemos una humedad mínima, que es la teta sub r que habíamos definido, una humedad inicial, es decir, que el suelo arranca con una humedad, y en la parte superior, en la superficie, pues arranca con una humedad de saturación, es decir, que está en medio completamente saturado. Se define un frente mojado, que es el que va avanzando en el tiempo, que está a una profundidad L. Todo lo que está por encima es lo que considera el modelo Green-Amp, está completamente saturado, y debajo pues tiene la humedad inicial del suelo, y aquí vemos cómo avanza este frente mojado, este frente húmedo. Entonces la humedad de saturación es igual a la porosidad, y el almacenamiento que ha tenido esto es la porosidad menos la humedad inicial, que es lo que se conoce como el delta teta, ¿no? Si aplicamos, vamos a aplicar la ecuación de continuidad, teniendo como un volumen de control que viene siendo el mismo suelo. En la parte de arriba pues tenemos el H sub 0, el agua va fluyendo a través hasta que llega hasta el frente mojado. Este es el suelo mojado, el suelo completamente saturado, y este va avanzando. Entonces este es el mismo frente mojado. Por temas de continuidad, quiere decir que lo que es la saturación, o más bien toda la infiltración acumulada, viene siendo L por delta teta, es decir, esa es la cantidad de agua que se ha acumulado en este sistema. Entonces vamos a mirar las ecuaciones de momentum, que partimos de la ley de Darcy, que no es más que el caudal igual a menos K por delta H delta Z.
En el caso nuestro, este delta H va a ser la diferencia entre el punto 1 y punto 2, que está ubicado a una altura Z1 y Z2. Y obviamente en el caso de eh, las alturas de energía sería H1 y H2. Pero conocemos que el H1 viene siendo el H sub 0, es decir, la cabeza de agua que hay de encima, y el H sub 2 viene siendo la presión de succión menos, como estamos hablando de la posición, sería L, ¿no? Entonces, si reemplazamos, nos quedaría H sub 0 menos sigma menos L. Ahí tenemos las diferencias, pues viene siendo L, Z1 menos Z2. Y asumimos entonces que ese H sub 0 es igual, es semejante a cero. Entonces, esto nos da esta ecuación donde la tasa de infiltración es igual a K por sigma más L. Pero como sabemos que la tasa acumulada es F igual a L delta teta, ahí lo despejamos y reemplazamos entonces L por F sobre delta teta y nos queda la ecuación F igual a K sigma delta teta más F sobre F. Es como F es igual a la tasa acumulada sobre delta T, entonces los reemplazamos y ahí vamos a integrar entonces lo que es la tasa acumulada de infiltración, ¿no? Entonces ahí hacemos cruces, despejamos de un lado, colocamos la acumulada y del otro lado colocamos el tiempo. Ahí pues hacemos un truco donde separamos variables, hacemos una separación, f más sigma delta teta menos sigma por delta teta sobre f más sigma delta teta. Eso pues igual a lo que está allá del otro lado, ¿no? Entonces aquí colocamos lo que nos resultó de la ecuación, pues esto a la larga va a ser igual a 1. Ahí lo colocamos solamente para hacer la expresión completa como lo que había quedado del otro lado. De esto quedaría 1, ahí integramos de 0 hasta la tasa acumulada en el tiempo t y de aquí de 0 a t. Esa integral, como vemos, va a tener una forma de logaritmo, entonces ahí pues despejamos lo que consideramos como una constante y aquí estaría la forma del logaritmo de la tasa acumulada más sigma delta teta, y todo esto pues va a ser igual a k por t. Aquí entonces hacemos una simplificación de la ecuación con el fin de tener organizadas las variables, y esto viene siendo entonces lo que es el modelo de Green-Amp. Entonces, como ven ustedes, la tasa acumulada pues va a estar eh, dentro de la función de logaritmo. Sin embargo, nosotros podemos establecer mediante la derivada cuál es la tasa eh, eh, en el tiempo con esta ecuación, ¿no? Sin embargo, ahí vemos que entonces la solución no es más que una solución por métodos numéricos, porque hay que ir reemplazando el valor hasta encontrar cuál es el valor de la tasa acumulada. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, perdón, ahí está la tabla en la cual, este es del libro de Vente Show, podemos obtener, dependiendo de la clase de suelo, la porosidad y los valores de las diferentes constantes que vemos en la ecuación de Green and Amp. Es decir, que en la tabla de Vente Show podemos tener esta referencia. Muchas gracias.